Ya, se está grabando. Gracias, maestra. Algo que hay que tener en cuenta es que el 30 de julio sale un documento que lleva por nombre o referente criterios técnicos. En esta parte de los criterios técnicos es muy importante estar al pendiente y estaremos muy al pendiente para compartirlos, porque sienta las bases para poder nosotros hacer algún reclamo o alguna aclaración respecto al proceso en este caso, que tuvo que ver con el instrumento de evaluación. Entonces, este día tiene planteado el UCICAM o tiene fechado el UCICAM sacar este documento, el cual estaríamos revisando y compartiendo para que sí, tener mucho cuidado de cómo tendríamos que hacer en algún momento algún reclamo, pues más bien alguna rectificación o inconsistencia que tengamos que aclarar, ¿no? Una nota aclaratoria. El punto número 5 refiere, bueno, a la publicación de los resultados, que sería el 30 de agosto. Entonces, cuando salen estos criterios técnicos, pues entonces tendríamos este lapso para poder hacer alguna aclaración hasta antes de la emisión de la publicación de los resultados. Y por último, bueno, una vez que ya sean acreedoras al incentivo y hayan estado en esta lista de prelación y alcance el presupuesto, pues bueno, estarían ustedes tomando efectos este incentivo a partir del 1 de septiembre, ¿no? Entonces es importante que ustedes conozcan estas fechas para poderlas tener presentes e inclusive si las pueden agendar ahí en su Google Drive, donde las tengan a la mano que les esté recordando, pues sería importante. Vamos a continuar. ¿Qué vamos a ver en la sesión del día de hoy? Vamos a dividirlo, los contenidos que vamos a revisar el día de hoy, los vamos a dividir en dos partes. La primera, en cómo va a ser la estructura de su examen, ¿no? Cómo se plantean estos reactivos, cómo los podemos identificar. Y el segundo tema tiene que ver con una cultura escolar centrada en los temas que ya vimos: interculturalidad en la educación de excelencia, la exclusión educativa y la atención a la diversidad. Ahí se me fue una palabrita. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos nosotros identificar para lo que nos vamos a preparar a partir de hoy, ¿no? En estos cuatro dominios, en estas 6 sesiones que vamos a tener a partir de hoy hasta por ahí de principios de junio, pues es prepararnos para responder el instrumento de evaluación. Por ahí algunos de ustedes a lo mejor ya tuvieron su experiencia el domingo pasado porque decidieron participar en las dos, en tanto en la vertical como en la horizontal. Recuerden que esto sí se podía hacer, pero en algún momento se tiene que decidir por una. Y bueno, algunos pues ya nos podían contar la experiencia, o ya en lo particular me contaron algunos cuál es la experiencia y cuáles fueron las situaciones que vieron en el instrumento. Y bueno, desde esa perspectiva, desde lo que evalúa el instrumento, bueno, tenemos que dividirlo en estas figuras, ¿no? ¿Qué va a evaluar al docente, qué va a evaluar al directivo y qué va a evaluar al supervisor o al asesor técnico pedagógico? En este caso, empiezo de la base que somos nosotros, los docentes. Y bueno, en este caso, la evaluación o el instrumento evalúa lo que debemos saber y ser capaces de hacer para favorecer el aprendizaje y bienestar de los educantes. Es decir, cómo podemos aplicar cómo aplicamos el plan y programas de estudio, cómo podemos nosotros hacemos inclusión a partir de nuestras estrategias didácticas, cómo atendemos a través de la interculturalidad y la diversidad a nuestros alumnos para el logro de los aprendizajes, independientemente del contexto, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos van a evaluar a través de la norma y los criterios, cómo implementamos los principios pedagógicos, exacto, ¿no? Que dice la maestra Kenia. Entonces, que son la base, los principios pedagógicos, pues de la bibliografía, de los referentes normativos que nosotros debemos de considerar, ¿no? Entonces, aquí, eso es lo que nosotros nos evalúa el instrumento con base a estos documentos normativos de los cuales nosotros echamos manos de ellos para llevar a cabo pues nuestra labor docente, ¿no? Partiendo, bueno, de todos los demás
principios filosóficos, y es donde se empiezan a relacionar los demás dominios. Pero bueno, eso es lo que a nosotros nos evalúa el instrumento. En el caso del directivo, porque aquí hay algunas directoras, pues es la capacidad y habilidad para la planeación estratégica, la programación, ejecución y evaluación para la mejora de la escuela. Es decir, desde el punto de vista del director, cómo él logra hacer las gestiones pertinentes para poder tener o llevar a la escuela o tener las condiciones para que los docentes tengan las condiciones y trabajar de forma efectiva, ¿no? Atendiendo en la diversidad, la culturalidad, etcétera, que ahorita vamos a abonarle a esa parte, ¿no? Y en el tema del supervisor, bueno, supervisar el cumplimiento, ahí se me fue una letrita, de las disposiciones normativas y técnicas según su responsabilidad, además de los requerimientos para asesorar a los colectivos. Y el ATP, desde el punto de vista de apoyar y fortalecer las estrategias didácticas de los docentes, ¿no? A partir de este proyecto de intervención pedagógica, didáctica, para asesorar y acompañar a los maestros dependiendo del campo de formación académica en el cual corresponde a cada uno de los asesores técnicos pedagógicos, ¿no? Ya sea español, matemáticas. Entonces, eso es lo que evalúa el instrumento y hay que tenerlo muy en cuenta en cada una de las diferentes fases, ¿no? En cuanto de los diferentes escala o estructura, ¿no? Que marca o que está dentro de nuestro nivel, de nuestro sistema educativo. Ahora bien, primero tendríamos que definir entonces qué es un reactivo, ¿no? Entonces, recuerden que el instrumento está hecho bases, el instrumento de evaluación está hecho a bases de reactivos y no es más que un examen. Y ese examen, bueno, contiene una serie de reactivos. Pero primero tendríamos que definir qué es un reactivo. Y un reactivo, pues no es más que un planteamiento, estímulo ahí, entre paréntesis, que demanda cierta tarea del individuo. Es decir, su propósito es evidenciar la presencia o ausencia de un conocimiento, habilidad o destreza. Que este reactivo se ve reflejado a través de preguntas concretas que tienen que ver con conocimiento o a través de ciertos casos, presentación de casos, donde yo aplique o dé cuenta de este conocimiento para poder resolverlo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, los reactivos, ¿no? Miden o se miden, o los diferentes tipos de reactivo miden diferentes conceptos o conocimientos de nosotros, ¿no? Y bueno, básicamente se organizan por medio de la taxonomía de Bloom, ¿no? Hay algunos que nos piden que nada más recordemos, hay otros que nos piden que hagamos un poquito de comprensión, hay otros reactivos que nos piden que apliquemos, ¿no? A partir de alguna situación dada, otro que hagamos a partir de un análisis de una situación, pues respondamos, y bueno, así sucesivamente. Y bueno, están diseñados, como ya dijimos, a partir de los niveles taxonómicos del ámbito cognoscitivo. Entonces, así es como están diseñados así es como están organizados los reactivos. Bien, ahora, ¿cómo está constituido un reactivo? Ya vimos que es un reactivo y qué miden los reactivos. Ahora, ¿cómo está constituido? ¿Cómo se forma? ¿O cómo lo estructuran, ¿no? Las personas que, en este caso, bueno, dijeron que es la UNAM, pero bueno, son exámenes tipo Ceneval, pero bueno, estos reactivos tienen una estructura. Y están constituidos por una base, es decir, tienen estas condiciones o dos condiciones propias. El primero es una base, un enunciado, un problema, una pregunta. Y a partir de la base, varias soluciones, ¿no? Que se pueden establecer, ya sea por palabras, frases, números, etcétera. Donde una de ellas es correcta y las demás actúan como distractores, ¿no? Y en algunos casos, pues todas las respuestas podrían ser posibles. Que ya vimos y trabajamos con el maestro Gerardo en una reunión que tuvimos previa a esto, ¿no? Él nos hacía ahí algunas reflexiones respecto a cómo responder o cómo identificar en esta parte las posibles soluciones, cómo discriminar y cuál de ellas en su momento, cómo definir a través del proceso que se debe de llevar, ¿no? En el planteamiento que están haciendo en la pregunta, pues eso nos daría una idea de cómo poder
nosotros seleccionar la respuesta correcta o discriminar la que se parece. Entonces, los reactivos se dividen o se clasifican en dos grandes grupos, ¿no? En los reactivos simples, ¿no? Y en los multireactivos. Y dentro de los reactivos simples, ¿no? Existen cinco clasificaciones, que son estas, ¿no? El primero es de cuestionamiento directo. Es decir, me hace una pregunta y esa pregunta tiene que ver con una respuesta en específica. Y ahorita vamos a ir viendo cada uno de los ejemplos. El segundo tiene que ver con el completamiento o canevas. Es decir, completar una frase, viene un espacio donde no hay, falta una palabra o falta una frase, y viene, las respuestas son pues esas posibles soluciones para completar esa frase. A ver, aquí me están preguntando algo. Dice, ¿serán en base al programa vigente? Sí, al base del programa vigente, maestra. ¿Quién me está preguntando aquí? La maestra Mariana. Sí, maestra, son con base al plan y programa de estudios vigente. Luego, 3, elección de elementos. ¿Sale? De una serie de posibles respuestas, tengo que escoger algunos elementos para dar respuesta a la pregunta. 4, ordenamiento, es decir, una pregunta con una serie de posibles, donde me indican que yo de acuerdo a las posibles respuestas les doy un orden para poder dar respuesta al reactivo. Y bueno, una relación de elementos, es decir, a través de una presentación de un caso o de una pregunta, unas dos, como si fuera una relación de palabras, ¿no? O pues, si estuviéramos nosotros relacionando a través de esos exámenes que hacemos de relacionar a través de una línea, bueno, relacionar algún concepto, varios conceptos que nos den la integración de uno, ¿no? Y con ello, pues, dar respuesta a una solución. Y bueno, con base en esto, vamos a practicar un poquito, ¿no? Entonces, ya vimos y ya ejemplificamos cuál es el que es el cuestionamiento directo, cuál es el completamiento o canevas, la elección de elementos, ordenamiento o relación de elementos. ¿Sale? Entonces, en este sentido, vamos a hacer una pequeña práctica. Yo les voy a presentar vamos a ir poniendo una serie de, y aquí es donde vamos a ocupar la pluma y su hoja, para que ustedes analicen primero el cuestionamiento, identifiquen de qué tipo de reactivo es el que se está planteando, cuál es la respuesta y por qué eligieron esa respuesta. ¿Ok? Esa sería la dinámica. Y pues por aquí, si quieren participar, podemos abrir el micrófono para que nos den alguna de ustedes la respuesta o entre todos podemos llevar a cabo el análisis. ¿Vale? Entonces, reactivo 1. Dice, hay que identificar, acuérdense, qué tipo de reactivo es y cuál es la respuesta correcta. Entonces, ¿y por qué escogimos esa respuesta? Reactivo 1 dice, el modelo constructivista está centrado en experiencias previas de las que realiza nuevas. En las experiencias previas de las que realiza nuevas. Aquí al final, en nuevas, me faltó otra rayita, ¿eh? Completar, ¿no? Falta para completar la idea. Ok, entonces, ¿es un reactivo de qué? De completación o canevas. ¿Y cuál sería la respuesta correcta? Te digo la A. La B. La B. ¿Por qué la B? Yo también la B. Ok. Yo pienso porque ese modelo constructivista tiene que hacerlo en la práctica y a él va construyendo su propio aprendizaje. Bueno, es lo que yo pienso en base a esas experiencias previas. Ok. ¿Quién más dice que es la B? ¿Alguien que se incline por la C? Yo digo que la C.
¿Por qué, maestra? Porque en el constructivismo es personal y ahí está centrado en la persona, en cada uno, o sea, la construcción es personal, entonces está centrada en la persona y sus experiencias previas, dice experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales. Entonces se supone que en cada uno de nosotros debe de haber un movimiento de ideas para poder volver a construir, pero no construimos lo mismo, cada uno construye diferente. Ok, la respuesta correcta, maestras, es la letra C. Palabra clave, como bien lo dijo la maestra Obdulia, ¿no? Entonces tendríamos que nosotros, por eso es importante, ¿no? A través de los reactivos, tener que hacer esta labor de estudio, ¿no? De estas teorías también, ¿no? Que nosotros incorporamos a la práctica docente para encontrar este tipo de situaciones o palabras clave, ¿no? Entonces, palabra clave, como bien dice la maestra, dentro del constructivismo enfoca en la persona. Entonces, por eso yo puedo seleccionar rápido que las demás, como no tienen este concepto, puedo seleccionar la letra C como persona. Entonces, la respuesta correcta es la C. El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales. ¿Vale? Muy bien. Siguiente. Reactivo 2. ¿De qué tipo de reactivo estamos hablando? ¿Sale? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Es un cuestionamiento directo? ¿Correcto? Respuesta A, B, C o D. Vamos a ver qué dicen en el chat. Respuesta B, dice la maestra Kenia. ¿Por qué, maestra Kenia? Ahí voy porque el verbo pretérito imperfecto habla sobre el pasado. Si no me equivoco. No, es correcto, ¿no? Entonces, pero también dice, mis abuelos llegaron ayer, ¿no? Y habla del pasado, ¿ok? Pero el pretérito imperfecto tiene que ver con esta parte del pasado que nunca sabemos cuándo terminó o en qué momento terminó, ¿no? Así Entonces, esto puede ser una pregunta de examen inclusive para maestros que en el caso de horas, pues están la asignatura de español, o en el caso de maestros de educación primaria, que en algún momento les haga una pregunta referente a algún contenido específico, ¿no? O alguna temática específica que se ve o se lleva a cabo en el plan de estudio, ¿no? En este caso, en el tema de lenguaje y comunicación. Entonces, es correcto. La respuesta correcta es hacía frío, ¿no? Porque, bueno, ahí se quedó, no supe cuándo terminó, pero estamos hablando del pasado. Hacía frío durante la noche. Muy bien. Siguiente pregunta. Reactivo 3. Dice, ordena las palabras de forma correcta para formar un enunciado declarativo. ¿De qué tipo de pregunta es? ¿Y cuál es la respuesta correcta? ¿De ordenamiento? ¿Correcto, maestra Eva? ¿Todas las mañanas son iguales? Sí, sería, todas. ¿Es A, B, C o D? Ahí voy. La B. La respuesta, así como nos la platicó la maestra, es correcta, pero ¿cuál es? La B. La B, ¿no? Número 3, todas. Número 5, las. Número 1, mañanas. Número 2, son. Número 4, iguales, ¿no? Todas las mañanas son iguales, ¿ok? Entonces, fíjense cómo los reactivos, ¿no? Se construyen con base a un conocimiento previo, ¿no? Por eso dice que el reactivo da cuenta del conocimiento, ¿no? Tener que dar del conocimiento los conceptos que yo desde antemano ya sé, ¿no? Para poder yo resolver estas cuestiones. Si yo no sé qué es un pasado, ¿qué dijimos? ¿Imperfecto?
un pasado imperfecto y no sé qué es un enunciado declarativo, ¿cuándo voy a responder esto? Pues no. ¿No? Va a Pues estar no, complicado, no. ¿no? Entonces, por eso es que es importante después abordar, ¿no? Una vez que tengamos claridad en los conceptos, reforzarlos con la bibliografía. Y en ese sentido me adelanto un poquito. Nosotros nos dimos a la tarea de hacer un resumen de toda la bibliografía para bueno, para todos los dominios, pero para en este en específico. Hicimos una compilación de todos los documentos, una antología alrededor de 38 páginas para este dominio. Pero nuestra intención es podérselas dar un poquito más digeridas, es decir, vamos a partir del día de mañana, vamos a estar publicando en la aplicación una lectura que no les va a llevar más que 15 o 20 minutos. Y cuando ustedes terminen de hacer esas lecturas, el fin de semana, el domingo, vamos a publicar, les voy a compartir en la aplicación el simulador, ¿no? Que va a tener pues estos conceptos. Entonces, una vez que ustedes ya hayan leído, pues va a la oportunidad de poderlo responder, ¿no? Y ahorita vamos haciendo otras precisiones, pero bueno, esa más o menos, o esa sería la dinámica de trabajo durante las siguientes semanas, ¿ok? Vamos con el siguiente reactivo. ¿De qué tipo de reactivo estoy hablando? ¿Y cuál sería la respuesta correcta? Dice, seleccione los criterios, aquí me tapa esto, fundamentales para la elección de un tema de investigación. 1, tema que corresponda al interés del investigador. 2, fuentes de información asequibles y manejables. Acopio sencillo de la mayor cantidad de información, planteamiento de problema definitivo y concluyente, marco metodológico de la investigación, acorde con la experiencia o el sujeto. A, B, C o D. ¿Y qué tipo de reactivo? Aquí la palabra clave es selección, seleccione, para identificar el tipo de reactivo. Pues selección de elementos. Es correcto. Es de elección de elementos, maestra. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? Y esto en algún momento tendría que ver también con algún reactivo que puedan llevar a nosotros, bueno, nos puedan hacer como docentes, ¿no? Es decir, como algunas asignaturas, el enfoque es por proyectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, seleccione cuáles son los pasos que usted debe de considerar para trabajar un proyecto de español en el aula, por ejemplo, ¿no? Y les van a dar una serie de pasos y bueno, habría que tener muy claro cuál es la forma de trabajar el enfoque, ¿no? Hablando en esta parte de los proyectos de investigación. O el método científico, o cosas de ese tipo que sean así como secuenciadas, ¿no? Entonces aquí, a ver, ya respondieron, vamos a ver, es la B. Correcto. La respuesta correcta es la B. Entonces este es un reactivo simple, ¿no? De elección de elementos y la respuesta es la letra B, es decir, el 1, el 2, el 5. Tema que corresponde al interés del investigador, fuentes de información asequibles y manejables, ¿no? Y con esto nos va a dar la pauta para crear el marco metodológico de la investigación acorde a la experiencia del sujeto. Muy bien. Son ejercicios, y son ejemplos. Simplemente lo que estoy tratando de trabajar y queremos trabajar con ustedes es cómo van a identificar este tipo de reactivos y la forma en cómo se presentan las posibles respuestas. En el simulador ya nos vamos a centrar también en esta variedad, pero ahí sí va a tener relación con las lecturas o con la bibliografía, ya que tenga que ver con la normatividad, con base en lo que vamos a trabajar o que vamos a revisar, explicar el día de hoy. Por último, reactivo 5, pues ya nomás me quedó uno, ¿verdad? ¿Cuál sería? ¿Y cuál sería la respuesta?
¿La de relación de elementos? Es correcto. Es la que nos queda, relación de elementos. ¿Y cuál sería la respuesta correcta? Dice, relaciona cada elemento de una investigación con la pregunta que corresponde. Entonces, tenía que el elemento, ¿no? Pues no sé, pienso yo que la B. La B, ok. Vamos revisándolo, maestra, ¿no? Dice la B. La B dice Sí. 1B. 1 dice objetivo y tiene que ver para yo hacerme este cuestionamiento, tiene que ir con la B. Dice, ¿para qué lo vamos a hacer, no? Creo que sí, sí coincide. ¿Para qué? ¿Para qué? Exactamente, el para qué. Luego, listado de actividades, dice 2C. Con la C, ¿cómo le vamos a hacer? También es correcto. Dice 3A, ¿por qué? Dice fundamentación, ¿por qué lo vamos a hacer? Luego dice 4E, dice cuánto va a costar el proyecto. Y por último, 5D, dice cuándo lo vamos a hacer. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es la B, ¿no? En este sentido de relación de elementos. Entonces, bueno, hasta aquí pudimos nosotros identificar los diferentes tipos de reactivos simples, ¿ok? Entonces, yo les comenté casi al inicio de la charla que se dividen o se clasifican en dos grupos, reactivos simples y multireactivos. Y en multireactivos nada más hay un solo elemento o hay una sola estructura de este tipo de reactivos y es el siguiente, ¿no? Entonces, un multireactivo consiste en un estímulo contexto del cual se desprenden preguntas relacionadas con él, ¿no? Y bueno, vamos a ver si se alcanza a ver porque ya no, a la hora de pasarla, ya no alcancé. Y bueno, por eso es que puse la imagen. Entonces, vamos a ver si se alcanza a leer, ¿no? Vamos haciéndolo entre todos. Dice, lee el texto y contesta las preguntas asociadas. A continuación, se presenta una serie de gráficas que corresponden con la evaluación de la población en México. Los datos fueron obtenidos mediante los censos de 1970 y 2000. Y dos de ellos son proyecciones que se han realizado con base en fórmulas matemáticas, ¿no? Y aquí vamos a poner una de población, una de los dos censos, el de 1970, el de 2000, hombres, mujeres, ¿no? Y también del 2030 y del 2050. Vamos leyendo otra vez la pregunta. Dice, se presenta una serie de gráficas que corresponden con la evolución de la población en México 70. Los datos fueron obtenidos mediante los casos de 1970 y 2000. Y dos de ellos son proyecciones que se han realizado con base en fórmulas matemáticas. Ahora bien, ese es el planteamiento. Entonces ahora para el multireactivo les preguntan, ¿no? Se desprende una pregunta. Selecciona las variables del caso que se identifican en las gráficas. En esas gráficas se ven ahí, ¿cuáles serían? Las variables: género, edad, tiempo, natalidad, mortalidad y salud. Pues es género, edad y tiempo, que sería la A. Es correcto, maestra. Es correcto. La respuesta correcta es la A. Ahora bien, y luego les pregunta, entonces, ¿qué tipo de investigación se está planteando? ¿Focal, experimental, cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Correcto, cuantitativa. ¿Sale? Entonces, así es como van a estar, nosotros podemos identificar o nos van a plantear algunos reactivos. Que según dicen, bueno, no dicen, el día de ayer estuve con una persona que hizo examen y él comenta que vienen, la mayoría ya vienen estructurados para que puedan ser de opción múltiple, la mayoría. O sea, es decir, ya vienen como las opciones para que ustedes ya escojan de una serie de respuestas, ¿no? Ya nos hacen como toda esta serie de combinaciones y escoger nada más el A, B o C. No vienen así muchas preguntas como multireactivos, más bien vienen más como reactivos simples, pero bueno, es importante que ustedes conozcan que existen estas dos posibilidades y cómo se construyen los instrumentos de tipo Ceneval a partir de las estructuras de cada uno de ellos, ¿no? Ahora bien,
algo que debes de tener en cuenta para cómo elegir la respuesta correcta son dos cosas. Uno, identificar el sujeto, es decir, quién. A partir del planteamiento, ¿qué me están preguntando? Si me están preguntando a mi docente, a mi director, a mi supervisor, a mi ATP, ¿no? Entonces, desde el planteamiento, si es para el docente, es desde la práctica misma, ¿no? Si es para es el tipo de preguntas que hacen en general, es decir, para los maestros de preescolar, primaria, etcétera. Así es, maestra Giselle. Es en general, ¿no? Entonces, por eso las preguntas, por eso es importante, ¿no? Abordar, y bueno, a partir hay una clasificación, ¿no? Por nivel, claro, pero sí hay una generalidad en el planteamiento de cada una de las preguntas, acordes al nivel en el cual están participando, maestra. Sí hay una pequeña diferencia. No es que tenga que contestar una de secundaria a un maestro de preescolar o primaria, si es a lo que está preguntando ahí en el chat. Entonces, primero identificar el sujeto, ¿no? Si es el caso del director, bueno, toda esta parte de la gestión, acuérdense, ¿no? El director es el que gestiona, entonces todo lo que tenga que ver con esos planteamientos en que proveer, tener condiciones, tener posibilidades o gestionar capacitación para sus maestros, todo en torno a esta parte de la gestión del aprendizaje en la escuela, ¿no? Asimismo, el tema de supervisión, pues es simplemente vigilar, ¿no? Inclusive desde los mismos planteamientos en los verbos, nos podemos dar cuenta hacia dónde nos está guiando, ¿no? Qué tipo de respuesta, más bien hacia qué tipo de figuras a la que están haciendo el planteamiento, y desde ese sujeto, entonces tendríamos que nosotros identificar el qué, ¿no? La acción que se hace. Entonces tendría que identificar a quién va dirigido y la acción, es decir, qué es lo que va a hacer, y con base en ello, pues me va a facilitar de mejor manera la posibilidad de poder responder de forma adecuada, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, algún planteamiento que quisieran hacer? ¿Vamos bien? Sí, vamos entonces, bien. Ok, entonces a partir de aquí, pues ya vamos a entrar en tema, ¿no? En tema del segundo punto que tratábamos en los contenidos de la sesión. Y bueno, y es esta parte de hacia una educación intercultural. ¿En dónde aparece este término intercultural, no? Pues aparece en el artículo 2 de nuestra Constitución, en donde dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole, origen, nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, ¿no? Entonces, desde ahí ya empieza o se maneja el término intercultural, pero en 1992 es cuando se reconoce como una nación multicultural. Y ahorita vamos a ver qué es intercultural y qué es multicultural. Entonces, a partir de 1992 se reconoce a nivel internacional que México es una nación multicultural. Y a partir del 2001, ¿no? Se reconocen los derechos específicos de los pueblos indígenas, ¿no? Como parte de esta multiculturalidad, pero bueno, hasta el 2001 es cuando se reconocen los derechos específicos de los pueblos indígenas. Ahora bien, ¿qué es la multiculturalidad? La multiculturalidad la podemos entender por la existencia de diversos grupos en un territorio. Es decir, y esto ahorita también se identifica por el aislamiento cultural, ¿no? No considera las relaciones entre grupos, es decir, un grupo no se puede relacionar con otros. Y es una visión totalmente estatista y purista de la cultura. ¿Qué quiero decir con todos estos puntos? ¿A qué me refiero, maestras? ¿A qué grupo me estoy refiriendo? Cuando hablo en el concepto de multiculturalidad, cuando hablo de que existen diversos grupos en un territorio, es territorial.
esos grupos funcionan de forma aislada, es decir, solamente sus costumbres, su forma de trabajar, su forma de educar, su forma de convivir, es ellos. Dice, y no considera las relaciones entre otros grupos, es decir, no se relacionan o no nos podemos, no sé. ¿Mande? Ya nos vamos allá con el... Sí, le estoy preguntando a la señora. Ok, bueno, esto se refiere y estaba muy enfocado al tema de las culturas de los indígenas, ¿no? De las etnias, donde así se identificaba la multiculturalidad, es decir, existen, ¿no? La gente que está acá en la sierra, ¿no? Los que están en los que hablan el idioma huira, los que están en el lado, acá en el sur, del territorio sur, pues están los mayas, son comunidades o culturas que son territoriales, que están ahí, ¿no? Están aisladas, nosotros no podíamos entrar ahí a convivir con ellos, ¿no? No se consideran las relaciones, es decir, entre estos grupos no hay una relación, es nada más ellos, ¿no? Y hay una visión estatistas por usted la cultura, es decir, ellos siguen conservando sus culturas, sus tradiciones, y no se permite que haya un ingreso de otra cultura, ¿no? O mucho menos, pues, de otra persona que no sea parte del grupo. Entonces, esto es importante para que ustedes entiendan la multiculturalidad. Ahorita vamos a ver qué es la interculturalidad. Entonces, con estos 4 puntos, ustedes pueden entender qué es la multiculturalidad, ¿no? Entonces, así se veían los grupos, así se habían trabajado, ¿no? Se hacían programas, hablando del tema educativo, pues se hacían programas y planes de estudios específicos, ¿no? Y hablados en su idioma para estos grupos, ¿no? Y eran las mismas personas las que en su momento tenían que dar las clases o llevar a cabo las tareas educativas en la etnia o en el grupo indígena, ¿no? Ahora bien, algunos casos donde, bueno, inicia esta parte podemos tener 2 referentes donde inicia esta parte de la multiculturalidad, y es desde el inicio de las repúblicas en América Latina, las diferencias étnicas y las culturales se consideraban un obstáculo para la modernidad, ¿no? Entonces, estos antecedentes, ¿no? Hacían que todavía estos grupos, pues, se aislaran más. En algunos casos, ¿no? Como hasta los eliminaban, ¿no? Para poder tener, pues, propiedad territorial, porque en algunos de ellos, pues, sí consideraban que no podían llevar el progreso al país, estas etnias o estas culturas, ¿no? Indígenas. Y bueno, también dan el reconocimiento de la pluralidad cultural de las naciones. Entre 1970 y 1992, como ya lo vimos anteriormente, surgen en estas fechas, surgen los programas educativos dirigidos a grupos minoritarios. Entonces, es ahí cuando aparece esta parte de la multicultural, esta palabra, o aparece en el mapa de México, hablando específicamente, y de los sistemas educativos, la palabra multiculturalidad, ¿ok? Entonces, se generan programas específicos dirigidos a grupos minoritarios, en este caso, específicamente estamos hablando de indígenas, ¿sale? A eso se refería el tema multicultural en algún momento, a los grupos indígenas, sesgados, ubicados en territorios específicos y donde ellos nada más podían interactuar y relacionarse, ¿sale? Bien. Ahora, la interculturalidad, ¿cuándo aparece esto? ¿O cómo defino yo la interculturalidad, maestras? Interculturalidad, ahí me equivoqué. Bueno, para entenderlo, basta con que ustedes se graben estos 3 puntitos, ¿no? Dice coexistencia, fíjense, coexistencia y la diferencia de la multiculturalidad es la existencia, ¿no? Nada más, de diversos grupos territoriales. Y la interculturalidad habla de la coexistencia, entonces ya no están aislados, ¿no?
Ahora ya coexisten diversos grupos en un territorio que interactúan, intercambian elementos culturales, ¿no? Hay una concepción dinámica de la cultura y asimismo hay una visión de derecho democrático, ¿no? Y cuando hablo de una visión de derecho democrático, aquí es donde pues entran los grupos de educación especial, entran los grupos de orientaciones sexuales, ¿no? Entran los grupos feministas, etcétera, ¿no? Ya no es de una región específica ni de ni un territorio específico, sino ya coexisten los diferentes grupos en un territorio, ¿no? Que interactúan, intercambian elementos culturales. ¿Y qué creen, maestras? ¿En dónde creen que es el mejor lugar para que coexista o que se dé esta interculturalidad? En las escuelas, ¿no? En el salón de clases. En el salón de clases, ¿no? Ahí es donde coexisten grupos. Entonces aparece, ¿en dónde empieza a aparecer esta palabra interculturalidad? Pues en los 2000 en adelante, donde el enfoque cambia y se habla desde un entorno de interculturalidad, ¿no? Donde ya podemos, inclusive migrantes, etcétera, ¿no? Que podemos nosotros ya tener esta variedad y esta diversidad de grupos, ¿no? Culturales conviviendo dentro de un salón de clases. Entonces, nuestro quehacer docente desde lo que marca la norma y desde lo que nos van a preguntar, pues es cómo yo, desde mi labor docente, desde mi función docente, supervisor, ATP, directivo, ¿no? Cómo yo, a partir de mi función, pues trabajo de forma intercultural para llevar a cabo aprendizajes significativos con mis alumnos, ¿no? Con los demás elementos que pudiera tener a la mano, normativos. Bien. ¿Y en dónde se fundamenta esto, no? Ya como un criterio normativo, bueno, pues en la UNESCO, a partir del 2005, una vez que ya entendimos qué es multicultural e intercultural, entonces la UNESCO en el 2005 dice que para que la educación multicultural, porque bueno, aparte, la UNESCO nos rige casi todos los sistemas educativos y bueno, acuérdense que todas las leyes y todos los disposiciones normativas, pues siempre hay una estructura, ¿no? Entonces se parte del mayor nivel, por decirlo así, y hacia abajo se van estructurando. Entonces, esta parte donde se argumenta la parte multicultural de nuestro sistema educativo, pues es a partir de este documento de la UNESCO que también se los vamos a compartir en la antología, ¿no? Pero la UNESCO, ¿qué dice? Para que exista multiculturalidad en los ámbitos educativos, hay que partimos de tres premisas, ¿no? O de tres situaciones bien importantes. La primera, la pertenencia. Y la pertenencia se refiere a la relevancia cultural y significativa de los aprendizajes, ¿no? Y aquí se sustenta el tema de mis planeaciones, mis situaciones didácticas, ¿no? Pero hay un elemento de la situación didáctica donde se ve reflejado mucho este término de pertenencia. ¿Alguno de ustedes me pudiera decir cuál podría ser? En donde yo veo más claro esta parte, ¿no? Dice, se refiere a la relevancia cultural y significativa de los aprendizajes, ¿no? Y básicamente tiene que ver con esta situación que yo como maestro tengo que tomar en cuenta todas esta variedad cultural que existe para poder yo desarrollar mis estrategias didácticas, ¿no? Pero acuérdense que las estrategias didácticas deben de ser con base en el contexto. Entonces, para yo... ¿En el diagnóstico? Hay un poquito más adelante. ¿En la planeación? Exacto, pero... ¿En la planeación? Exactamente, pero acuérdense, en la planeación hay momentos, ¿no? Inicio. ¿En el desarrollo? En el inicio, en el rescate de saberes previos. En el rescate de saberes previos, ¿no? Donde yo yo puedo inicio a partir de estos saberes previos, de la diversidad que existe de conocimientos,
para partir de eso, pues entonces sí, desarrollar aprendizajes de acuerdo a las diferentes formas de ver, ¿no? O de formas de convivir o coexistir con los diferentes grupos culturales. El otro momento es la convivencia. Y la convivencia la UNESCO la define como la que implica no solo enseñar sobre los otros, sino que existe diversas formas de ver la realidad, ¿no? Entonces, tendría que en el aula, en el salón de clases, pues detonar esta parte, ¿no? La forma en cómo se relacionan unos con otros y la forma en cómo coexisten y se relacionan. Y por último, la inclusión. Ahí me faltó una L. La inclusión, y aquí la UNESCO nos marca que o considera al máximo la desigualdad de oportunidades de los estudiantes, se asegura el aprendizaje y la participación de estos, ¿no? Es decir, se considera al máximo la desigualdad. Entonces, ahora ya nosotros no podemos, si llega un chico con una necesidad educativa especial, pues lo debemos de atender. Si llega un chico que viene del extranjero, pues lo debemos de atender, ¿no? Y si llega un chico, estamos cerca de una comunidad indígena y se integra, pues también lo debemos de atender, ¿no? Ok, entonces, estos tres, la UNESCO marca estos tres momentos para decir que estamos, bueno, para decir que estamos llevando a cabo una educación multicultural. Ahora bien, y aquí yo les comparto algunos conceptos clave, ¿no? Que debemos tomar en cuenta. Ya vimos que vamos como con esta relación de conceptos, ya vimos que es multiculturalidad, que interculturalidad, vimos que es la educación multicultural. Y ahora bien, a partir de estos diferentes conceptos que vamos a trabajar, bueno, vamos a ver cómo llegamos al tema de la diversidad. Dentro de un espacio educativo, pues ya vimos que coincide, ¿no? En el tema de la cultura, pues se define como la construcción histórico-social, donde yo voy a otorgar al niño como docente o como directivo, voy a facilitar las situaciones, o como supervisor voy a vigilar que así se lleve a cabo, que los niños pues obtengan conocimientos, valores, ¿no? Puedan hablar su lengua o puedan aprender una lengua, ¿no? Asimismo como bienes tangibles e intangibles. Entonces, un chico empieza a generar su propia cultura a partir de que se ingresa a un sistema educativo, a un salón de clases, ¿no? Y esto se ve muy notorio, por ejemplo, en el nivel de preescolar, ¿no? Cuando el niño llega y no sabe pues que no debe desperdiciar el agua, que debe aprender a respetar a su compañerito, a ser paciente, etcétera, ¿no? Estamos inculcando esta serie de valores, conocimientos, entonces el chico está creando una cultura histórico, una construcción histórico-social, ¿no? Ya en convivencia con otros. De ahí se desprende el segundo, ¿no? Que es la cultura escolar. ¿Cuándo se da esto? Bueno, la cultura escolar se entiende como el conjunto de prácticas y valores que son vividos y compartidos cotidianamente en la escuela, ¿no? Es decir, yo ya tengo ciertas prácticas que vengo desde mi casa o por mismas situaciones culturales de alguna, bueno, que yo sea pues o venga de una comunidad indígena, bueno, pues empiezan a relacionar o se empiezan a dar estas prácticas y valores y se empiezan a vivir y se empiezan a compartir dentro del salón de clases o dentro de la escuela, ¿no? Dentro del ámbito educativo, la comunidad educativa de las instituciones escolares. Entonces, definimos otra vez, la cultura escolar se entiende entonces como el conjunto de prácticas y valores que son vividos y compartidos cotidianamente en la escuela. La cultura escolar me van a dar como resultado la identidad, ¿no? Entonces aquí el chico
Una vez que él empieza a conocer, empieza a crear valores a partir de la convivencia con otros, pues también empieza a formar su propia identidad como individuo y ser humano, ¿no? Entonces, podemos definir la identidad como la afirmación, el reconocimiento y la vinculación con la realidad de los sujetos que se constituyen y reconstituyen en las distintas culturas, ¿no? Entonces, él ya empieza a definirse por sí mismo, ¿no? Cómo se va a comportar, ¿no? Y eso va a dar, ¿no? El siguiente paso, ¿no? Una vez que el chico ya tiene estas tres culturas, bueno, ya viene de esta parte de la cultura, luego la parte cultural escolar, y luego genera su identidad, pues entonces esto le va a dar para entrar al tema de la identidad colectiva. Y bueno, como ya está definido con una identidad y ciertos gustos y valores, pues cuando entra una identidad colectiva, pues el chico o los alumnos o las personas empiezan a construir a partir del otro y del grupo que pertenezco. Entonces aquí empiezan a aparecer pues los grupos a los que les gusta la música y empiezan a hacer esta serie de grupos, ¿no? Porque se sienten identificados, ¿no? Con ciertas pues prácticas y valores que ya ellos han venido desarrollando y que van forjando esa identidad, ¿no? Entonces es cuando empiezan a formarse estos grupos. Por eso nosotros nos juntamos con quien nos juntamos, ¿no? Con estos grupos de amigos. ¿Por qué? Porque pues desarrollamos ciertos valores o ciertas situaciones particulares que coinciden y que coincidimos en la misma forma de pensar y de actuar, y eso nos da para podernos identificar como grupo, ¿no? Como colectivo. Bueno, pues aquí ya vienen pues también pues los temas de esta parte de los grupos feministas, sexistas, etcétera, ¿no? Aquí entra también esta parte, aquí se empieza a dar esta parte de identidad. Se genera la identidad, pero se empiezan a agrupar en esta parte de la identidad colectiva. Y la cultura escolar, la identidad colectiva va a dar por resultado pues la diversidad, ¿no? Y la diversidad se entiende como una realidad humana y espacio donde se inscriben las distintas culturas. Y se vuelve a retomar el tema, en donde se da toda por eso dicen, debemos de nosotros planear y atender, ¿en dónde? En la diversidad, ¿no? Porque ¿dónde se da esto? Pues en el salón de clases, en las escuelas, ¿no? Entonces, para poder entonces atender en la diversidad, pues tengo que también tener claro qué son estos otros tres elementos, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la igualdad? ¿Y qué es la equidad? La justicia la podemos definir como dar a cada quien lo que le corresponde por derecho, por ser humano, por ser un ser vivo, ¿no? Por ser un ente en sociedad. Bueno, él tiene ciertos derechos y bueno, se le tiene que dar lo que le corresponde. En este caso, si hablamos de educación, bueno, a todos la justicia es, o bueno, si no lo marca, que bueno, el derecho a la educación, pues es un tema de justicia para todos, ¿no? Y bueno, definiendo la igualdad, pues es dar a todos lo mismo. Entonces, en esta parte de igualdad y equidad, pues hay una brecha o hay un espacio entre ellas o una diferencia muy grande, ¿no? Dar a todos lo mismo no es lo mismo que dar a cada quien lo que necesita. Entonces, en el tema de igualdad, no podemos nosotros atender en la diversidad de forma igual a todos, ¿no? Habrá algunas cosas que sí, pero habrá otras cosas que definitivamente no lo podríamos hacer. Entonces, por ejemplo, y se da mucho, inclusive hasta con nosotros mismos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este tema de evaluación, en muchas cosas, nos hacen exactamente, o nos hacen un examen, por ejemplo, igual simplemente por el hecho de ser, por ejemplo, docentes de educación secundaria,
pues es el mismo examen para maestro de secundaria, de telesecundaria, de escuela unitaria, de secundaria, multimodal, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, de alguna manera, estamos siendo justos porque le estamos dando lo que le corresponde, su derecho a promoverse, en este caso, por ejemplo. El tema de igualdad, pues bueno, estamos dando a todos lo mismo, pero no estamos siendo equitativos, ¿no? Porque no estamos dando a cada quien lo que necesita. Y en el aula, pues sucede exactamente lo mismo. Entonces, no podemos nosotros, y esta reflexión va, y así nos lo hacen saber, ¿no? También inclusive los textos, que no podemos nosotros seguir planeando, ¿no? O haciendo estrategias didácticas cuando tengo alumnos a lo mejor que son débiles visuales, débiles auditivos, que a lo mejor puede ser que tengan alguna situación física, ¿no? Que no puedan desarrollar algunas actividades por su condición. Y bueno, en ese sentido, pues tendríamos que dar a cada quien lo que necesita. Entonces, esos son los términos o las definiciones hablando de equidad, dar a cada quien lo que necesita y con base en ello, y estos conceptos, pues entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Les voy a pedir que de estos y con base en lo que hemos analizado de conceptos, vamos a ver y definir integración contra inclusión, ¿no? ¿Qué realmente cuáles de estas acciones fungen como un tema de integración como tal y cuál realmente sí es inclusión, ¿no? Porque decimos, y uno de los términos que maneja mucho la nueva escuela mexicana y desde la reforma anterior es que la escuela debe ser inclusiva, la educación debe ser inclusiva. Entonces, tómense un minutito, 2, y en el orden del 1 al 6, así 1, 2, 3, 4, 5, ahí me faltó el último, que es 5, 5, debería ser 6. Por favor, definan cuál de estos enunciados se refiere ya sea a integración e inclusión, y ahorita los analizamos cada uno de ellos, ¿no? Les voy a dar un minutito para que los identifiquen. Maestro, tienes 2 números 5. Yo creo que el último es el 6. El último es 6, maestra Kenia, perdón, sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver si ya pudimos analizar esta parte. Entonces, integración contra inclusión. Punto número 1. Dice, contempla a todos, no solo al grupo de personas discapacitadas. ¿De qué estaré hablando aquí en integración o inclusión? Inclusión. Correcto, ¿no? El número 2. Toma como grupo focal a las personas con discapacidad. ¿Qué estoy haciendo? Integración, exactamente. Integración. Número 3. Se basa en los principios de equidad, cooperación y solidaridad. ¿Qué estoy haciendo? Inclusión. Inclusión.
El número 4 dice, se basa en los principios de igualdad y competencia, inclusión. Integración. 5. Supone transformaciones reales y profundas a los sistemas educativos. Inclusión. Y por último, incorporar a las personas con discapacidad a las actividades ya establecidas. Integración. Muy bien. Entonces, ahí tenemos muy bien definidos estos conceptos, ¿no? Entonces, podemos decir que inclusión más interculturalidad más equidad es, ¿no?, dar atención en la diversidad, o es atender en la diversidad. Y la inclusión implica que todos los niños de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales y culturales, ¿no? Eso es lo que debemos nosotros en algún momento identificar, y con base en estas definiciones y lo que nos marca la norma, es como debemos nosotros actuar dentro de con base en la función de cada uno de nosotros, llevar a cabo nuestras actividades, ¿no? Bueno, algo también que es importante tomar en cuenta dentro de este marco intercultural y en estos grupos interculturales es, pues, también los grupos que tienen que ver con necesidades educativas especiales, ¿ok? Estos también entran en ese marco. Y bueno, podemos definir o podemos clasificar el tema de las necesidades educativas especiales en dos grandes grupos. Aquellos grupos que están asociados a una discapacidad y aquellos grupos que están asociados al contexto, ¿no? Y podemos nosotros identificarlos de la siguiente manera. Los que están asociados a una discapacidad, podemos dividirlos en permanentes o transitorios. ¿Cuáles son los permanentes? Pues debo yo tener estrategias o debo tener la capacidad para poder atender o poder educar a un chico, ¿no?, con alguna discapacidad motora, alguna discapacidad, alguna situación psíquica, ¿no?, con problemas ahí emocionales, que tengan que ver, pues, con algunas situaciones de maltrato inclusive, ¿no? Porque eso también influye en el alumno para que pueda ir a las aulas y poder trabajar adecuadamente y poder, obvio, pues estar abierto para poder trabajar y lograr conocimientos, ¿no? Aprendizajes. La alta capacidad o los alumnos de altas capacidades, que en este sentido, en la experiencia que yo tengo, bueno, en algunos casos se identifican como chicos que nos pueden dar un problema, pero bueno, no es que nos den un problema, simplemente tienen una capacidad de entender un poco más rápida que el común de los demás compañeros, y al momento de no tener algo más interesante o algo más retador, pues en algún momento se convierte en una situación problemática, ¿no? Pero habría que también trabajar sobre esto y poder a este chico, ¿no?, ser equitativo, ¿no? Lo que decimos, el tema de la equidad, poderle dar a este chico las condiciones y las actividades que requiere para poder desarrollar sus capacidades, ¿no? Y bueno, el tema de los síndromes y los trastornos de personalidad, hablando de las discapacidades permanentes. A ver, por aquí hay un comentario, porque aquí también nos dan también muchas satisfacciones, dice la maestra Giselle. Sí, claro que sí, ¿no? Yo de hecho trabajé, les comento así como un pequeño paréntesis, por ejemplo, hablando de los síndromes, yo trabajé con un grupo de alrededor de 15 niños de la Fundación Down. Estaba en ese momento yo trabajando para una empresa y fueron ahí a platicar, bueno, a trabajar con nosotros, y trabajé con ellos temas de robótica. Y la verdad es que nunca había trabajado con estos chicos, y ahorita lo que dice la maestra Giselle con el tema de las emociones y de la felicidad y el gusto que nos da de trabajar con ellos, pues resultó que un chico, pues ahí se me abrazaba, ¿no? Ya era mi súper amigo, etcétera.
y nunca había vivido yo esa experiencia con chicos de esas condiciones. La dinámica fue muy interesante, logramos retener su atención por más de 1 hora, estuvieron muy bien, y bueno, fue una de las experiencias que, como bien dice la maestra Giselle, pues me quedaron ahí, ¿no? Como para poder yo experimentarlo en mí, para poder decir que sí se puede, ¿no? Sí se puede trabajar a lo mejor con algún apoyo, alguna orientación, pero sí también lo puedo hacer yo y puedo tener la iniciativa de poder trabajar con estos chicos para poder ser más, integrarlos, ¿no? Y que a partir de la integración, pues, logren ser parte del grupo. Y bueno, en el tema de las discapacidades transitorias, podemos decir que son aquellas que son asociadas a problemas de aprendizaje, como puede ser la dislexia, la disgrafia, la discalculia, ¿no? Y ver cómo yo, como docente, pues también aporto y ayudo para que estos chicos pues puedan salir adelante, ¿no? Y poder llevar a cabo su aprendizaje. Y el segundo punto o la segunda clasificación pues son asociadas con el contexto, que también son grupos que en algún momento traen problemáticas y que también los debo de considerar, ¿no? Entonces, todos, bueno, los grupos que tienen que ver con esta parte económica, ¿no? Que están en lugares marginados, de alta pobreza, y que, bueno, que sus condiciones económicas, pues, en algún momento les impide poder llevar a cabo acudir a la escuela o inclusive, pues también tener ciertos comportamientos, ¿no? Que en algún momento, pues nosotros deberíamos poder aportar o ayudar. El tema laboral, el tema de los migrantes, ¿no? También es una situación, y más en Jalisco, que en Guadalajara, que se da mucho este tema. Los grupos vulnerables, la violencia, ¿no? Niños, como ya comentaba, niños que son violentados por ahí por sus papás, que los regañan, los golpean, etcétera, ¿no? Que también en algún momento, pues, tienen una necesidad educativa, ¿no? Una necesidad de atención por parte de nosotros para poder lograr su atención y poder trabajar con ellos. Necesidades de cuestiones didácticas, ¿no? De orientación sexual y étnicos lingüísticos, ¿no? Son los contextos en esta parte hablando de necesidades educativas especiales, que son partes de estos grupos culturales que en algún momento están algunos o en su mayoría, pues en los grupos que atendemos, ¿no? Y bueno, pero a todo esto ya vimos interculturalidad, multiculturalidad, equidad, inclusión, integración, y bueno, a todo esto, ¿y qué es la excelencia? Bueno, pues la excelencia la podemos nosotros ver así como tema normativo en el artículo 3º, fracción 1, en el inciso E, donde habla sobre que la educación debe ser gratuita, bla, 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 equitativa y de excelencia. Y para lograr la excelencia, ¿no? Lo que nos dicen los marcos normativos es que debe de ser intercultural, la educación, inclusiva, equitativa y que podamos atender en la diversidad. Si tenemos la suma de estos 4 elementos, podemos decir que estamos trabajando o estamos llevando a cabo una educación de excelencia, que es lo que marcan los documentos normativos para tanto de la nueva escuela mexicana, ¿no? Que se basa en esto, la reforma a los artículos 3º, ¿no? Constitucional, la Ley General de Educación, etc. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, con esta última diapositiva termino, no sin antes, y no sé si tengan alguna duda antes de compartir lo siguiente. Para ya dejarlos, nada más que aquí está. Entonces, como ya les decíamos, nosotros generamos una antología. Aquí está, en este caso, que les vamos a estar compartiendo para el dominio, en este caso del dominio 2, ¿no? Es la antología completa. También se las vamos a proporcionar, pero lo que no queremos tampoco es como saturarlos de tanta información. Tenemos tiempo
y quisiéramos que, bueno, y nuestra intención es que vayamos poco a poco sin saturarnos de tanta lectura, ¿no? Entonces, esta es la antología completa, pero a partir de mañana les vamos a estar compartiendo la bibliografía resumida, ¿no? En esta primera, las lecturas, que en este caso serían 1, 2, 3, 4, 6 lecturas las que tendríamos que hacer para reforzar este dominio número 2 y estos conceptos que acabamos de ver con base en la norma, para que una vez que ustedes hagan estas lecturas, poderles compartir el simulador correspondiente y que lo puedan responder, ¿sale? Entonces, por ejemplo, la primera lectura, aquí está, tiene que ver con esta parte de cómo serás evaluado, repasar cómo se estructura el reactivo, viene un glosario, ¿no? Un glosario con términos clave para que ustedes entiendan estas definiciones, ¿no? Y esa sería como la primera lectura, ¿no? El jueves les compartimos otra, el viernes otra, las van a estar viendo, igual les aviso o les avisamos en el grupo cuando ya estén disponibles para que ustedes las vayan revisando. La intención, como les decía, es hacer esta parte más ligera. Entonces, esa es la dinámica que diseñamos para lo que sería esto que vamos a estar trabajando como más intensivo, porque ahora sí habrá que ir estudiando y ustedes sabrán si le dedican 5, 10, 15, 20 minutos en la mañana, a mediodía, en la tarde o en la noche para estudiar esas lecturas que dan soporte, ¿no? A todo esto que nosotros hablamos de manera general, la manera de explicar cómo entra estas situaciones normativas dentro de lo que sería mi práctica docente y cómo nos van a evaluar, que son conceptos. Bueno, pues ahí están los conceptos aplicados, cómo los vamos a aplicar en una situación didáctica dentro del aula. Maestro Flavio, y nada más recordarles que después de cada lectura se les va a compartir un simulador, que mencionabas, pues, con algunos casos prácticos ya aplicables a la evaluación que vamos a desarrollar, la cual se verá fortalecidos los contenidos que hayamos estudiado de ese día. Va a ser simulador por día, para que así podamos tener esa práctica como más ardua y fortalecer los conocimientos o identificar las dificultades que tenemos en algunos contenidos. Así es, ¿no? O sea, queremos hacerlo práctico, corto, pero también un poquito dinámico, ¿no? Sin que se saturen de tanta información y creo que eso nos va a llevar ahí poco a poco. De todos modos, vamos a compartir la bibliografía completa por si alguno de ustedes quiere adentrarse más al tema. Bueno, ahí las van a ir viendo que van a estar apareciendo en su aplicación móvil. Ahora bien, ya por último, para poder cerrar y que se puedan ir a descansar, quisiera preguntarles, ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos al principio de identificar la pregunta y el tipo de pregunta y la respuesta? Quisiera preguntarles, y siendo honestos, en ese primer ejercicio de esas 5 preguntas, ¿cuántas respondieron mal? Pueden escribirlo si les da pena. Pero en identificar el cuestionamiento o en la respuesta de... En la respuesta. 2, yo 2. 2, ¿ok? Bueno, yo no lo terminé, pero en las 3 que contesté, una me salió. Una, ok. Fíjense bien. Tenemos, si respondieron 2 mal, estamos hablando que por ahí es como ¿qué será? Como un 25, 30% o un poquito más, ¿no? De posibilidades. Hablo de posibilidades de lo siguiente. Nosotros tenemos más o menos un margen de equivocación para poder entrar a un buen lugar dentro de esa lista de prelación. Tenemos de porcentaje de error de un 15%, ¿ok? Para tener posibilidades.
el examen van a ser 100 preguntas las que nos van a hacer, ¿no? Entonces tenemos posibilidad de fallar 15, ¿ok? Tenemos posibilidad de fallar 15. Después de ahí, todo va a ir jugando en nuestra contra, ¿sale? ¿Y a qué me refiero? Si hay alguien que también tiene el mismo porcentaje, ¿no? de preguntas contestadas incorrectas o que falló, pero si está en una zona de alta marginación, eso pues, le va a subir al otro compañero y a mí me va a bajar, ¿no? Entonces ahí se van a ir generando estas brechas y estas ecuaciones que tiene Lucicam para poder ir, ¿no? Haciendo más distantes las brechas entre los compañeros para poder definir a quién sí se le va a otorgar el estímulo, que ese sería el menor de los problemas, ¿no? Salir en una lista de prelación dentro de los primeros, ¿no? 1000, por ejemplo, ¿no? Porque el otro tema va a ser el tema del presupuesto, ¿sale? Porque podemos salir como en el grupo A o grupo B como aceptados, pero va a depender de la cuestión del presupuesto, si me lo otorgan o no me lo otorgan, pues el derecho, ¿no? O el incentivo. Entonces va a ser como el otro candado. Pero sí debemos nosotros tener en consideración que si yo hago un muy buen examen, estoy prácticamente con muchas posibilidades o con muy alto porcentaje de poder acceder al incentivo. Entonces, por eso es importante que reafirmemos con las lecturas y estemos ejercitando la parte de los exámenes, ¿no? Con todos estos tips de cómo discriminar la pregunta, cómo identificar qué tipo de pregunta es para saber cómo voy a responder, cómo se estructura la pregunta, ¿no? En la siguiente sesión vamos a ir abonando un poquito más a estos tips, ¿no? Con base en estas estructuras que tiene para seguir trabajando respecto a la siguiente. Les voy a comentar cómo identificar o cómo resolver cada una de las diferentes preguntas o que ustedes deben de considerar como tips para poder responder dependiendo del cuestionamiento que les están haciendo, ¿no? Pero les digo, no se trata de saturar, vamos poco a poco y creo que vamos a buen ritmo. Entonces, ¿alguna duda o comentario que tengan que hacer? Maestra Dani, ¿tiene alguna duda? Maestra Okay. Daniela. Maestra Rosario. No, maestra. No, maestra. Ok. Gracias. No. Pues bueno. Maestra Eva. No, muchas gracias, estuvo muy claro. Me gusta eso de los simuladores. Muy bien, gracias. Maestro Luis, ¿alguna duda? No, todo muy claro, muchas gracias. Maestra Giselle. Todo muy bien, gracias. Maestra Aurora. Haciendo bases de manzanas y esto es para mí lo mejor. Sí, de hecho, fíjense que muchos de los simuladores que les vamos a compartir de los casos, vamos a procurar que tengan ustedes también diferentes aplicaciones de juego para que sigamos aprendiendo de esta manera lúdica en la que hemos venido desarrollándolo, ¿no? Aparte de ser divertido, pues aprendes. Gracias a todos. Maestra Aurora, maestra Mayra. Todo bien, gracias. Gracias a usted. Maestra Carla. No, maestra, muchas gracias. Maestra Eve, maestra Rocío. Todo bien, gracias. Gracias a ustedes. Maestra Lula, maestra Adriana. Excelente y unas felicitaciones por las actividades que ponen, realmente nos hacen pensar, estudiar y recordar. Gracias. Gracias. Maestra Kenia. Todo muy bien, muchas gracias. Muy claro, felicitaciones. Gracias. Maestra Marilú, maestra Mari. ¿Alguna duda? Todo bien, maestra, gracias. Gracias a ustedes.
vaya que un placer compartir estos espacios y seguir aprendiendo juntos. También bueno, mañana ya va a estar disponible también la grabación de este webinar, así también vamos a compartir la presentación que estuvimos trabajando, también para manera de que ustedes puedan pues rescatar algunos conceptos ahí que les puedan ustedes ser de utilidad, y también estaríamos compartiendo la lectura el día de mañana, así como su respectivo simulador. Ojo, los simuladores están hechos con base en la información que viene en las lecturas, ¿ok? Esto sirve nada más como una orientación para entender, ¿no? Cómo se estructura todo esto y en dónde se aterriza, que es en los términos normativos, que eso es lo que nos van a preguntar. No es como yo actúo en mi realidad, que sabemos que es distinta, sino nos van a preguntar cómo actúo yo con base en lo que me está marcando la norma. Ese es el punto principal, ¿no? Entonces, por eso es importante que hagan las lecturas y por eso decidimos que fueran lecturas muy cortitas para que no nos diera flojera, ¿no? De ver una antología de 80, 90 hojas o todo el artículo tercero, ¿no? Como viene, pues es complicado. Entonces. Ahorita me surgió una duda. Ya ve que ahorita nos dijo que vamos a empezar con nuestro periodo intensivo. ¿Nos vamos a estar conectando más veces a la semana o vamos a ir una, o se refería a que nos va a dar más material para estar trabajando? Ok, buena pregunta, maestra Eva. No, ya tenemos sesiones agendadas de webinar, ¿no? Va a ser una por semana. Vamos a estar a partir de hoy, durante 6 martes, nos vamos a conectar, ¿no? Como lo tenemos programado y como fue planteado en un principio el acompañamiento. Para aterrizar, pues, estas cuestiones de conceptos, ¿no? Generalidades y, bueno, cómo ubicarnos desde la práctica y desde de las definiciones de los conceptos, cómo vamos a abordar la bibliografía correspondiente para poder contestar el instrumento de valoración. Entonces, es la sesión el martes, maestra Eva, y la antología que ya nosotros tenemos, ¿no? Dividida a partir del día siguiente, simplemente usted va a entrar a su aplicación y ahí va a ver la lectura correspondiente a ese día y a ese dominio, ¿no? Y asimismo el simulador correspondiente para que usted pueda ir trabajando, ¿no? A eso me refiero cuando ya es intensivo, porque tendríamos que estar realizando al menos una actividad por día hasta que nos volvamos a conectar, que es esta sesión ya un poquito más extensa. ¿Sí, maestra? Sí, muchas gracias. Ok. Pues y en las lecturas, recuerden, tienen D2, que en este caso sería la dimensión 2, y trae guión bajo y lectura 1, lectura 2, lectura 3, lectura 4 y lectura 5, nada más para seguir la secuencia de la antología y de las actividades que vamos a realizar, nada más considerar esto. Ok, ¿va? Y si no, igual ahí se las describimos en el grupo para esta parte de cómo está la nomenclatura para que identifiquen la lectura, porque si le ponemos dominio 2, lectura tal, y luego el nombre de la lectura, pues se hace así como un título muy extenso, ¿no? Entonces, pues por eso vamos a poner una nomenclatura, pero se las explicamos para que ustedes la entiendan y que accedan directamente al material que se necesita, ¿sale? Pues bueno, un gustazo poderles ver. Seguimos trabajando y aportando y uniendo esfuerzos para poder seguir en este camino que es la promoción, ¿no? Y la lucha contra el UCICAM. Entonces esperemos ganarle al final de cuentas. Y bueno, les deseo que descansen y no me despido porque nos vamos a ver el siguiente martes con el siguiente dominio. Vamos a trabajar el dominio número 1, ¿no? Y ya lo explicaremos el próximo martes. Muchas gracias, un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense mucho, buenas noches. Nos vemos a la próxima. Gracias, maestro. Buenas noches. Hasta el próximo martes. Bye.